Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Me da mucho gusto estar nuevamente, como cada viernes, con ustedes estudiando la Biblia verso a verso. Mi nombre es Iván Olasco, pastor de la Iglesia Calvary Chapel Puebla, y el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Lucas. Estamos llegando ya al capítulo 7 de Lucas y vamos a iniciar con una oración. Padre, gracias te damos por este día, gracias por la oportunidad de poder leer tu palabra, de poder estudiar. Te rogamos que hables a nuestros corazones. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Pues como les decía, vamos a empezar el día de hoy el capítulo 7. Y antes me gustaría poder recordarles nuestras redes para que puedan ponerse en contacto con nosotros. Pueden mandarnos un mensajito a través de Facebook o de Messenger, buscándonos como Calvary con V e Y, Calvary Chapel Puebla. Y nos pueden mandar mensajitos, dudas, comentarios, sugerencias. También pueden descargar nuestros estudios como este y de otros libros en www.calvarychapelpuebla.com y todos los materiales están disponibles para poder escucharlos y consultarlos en línea y poder descargarlos totalmente gratis. Bueno, pues vamos al capítulo 7 del libro de Lucas. Dice así: después que hubo terminado todas sus palabras, al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y él y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Entonces, vamos a empezar a ver aquí cómo Jesucristo reconoce la fe de una persona que a los ojos de todo el pueblo, pues por ser romano y aparte pues por ser gentil, es decir, no judío, no era una persona digna de siquiera que un judío entrara a su casa o le hiciera caso o de alguna atención de los judíos. Ellos eran los conquistadores. Aparte, como les digo, ceremonialmente o según la ley judía, no la ley de Dios, sino la ley judía, ellos no convivían con romanos, ¿no? Ahora, aquí hay otra cosa interesante, porque según la ley romana, ellos al ser dueños de sus esclavos, esa era la costumbre en el tiempo, si un esclavo enfermaba o se lastimaba de tal manera que ya no pudiera realizar sus actividades, el dueño del esclavo tenía la autorización de poder incluso matar a su esclavo y conseguirse otro, ¿no? Ahora vemos que este soldado, este romano, este centurión, como lo define aquí, era una persona pues diferente a lo normal, ¿no? Porque primero nos dice que quería mucho a este siervo y aparte pues no había tomado las acciones de cualquier otra persona, sino que estaba deseando o buscando su sanidad. Escucha que Jesús llega al pueblo y manda a algunos ancianos judíos a que le rogaran que vinieran. Y esta palabra a mí me llama la atención y espero que notes también que utiliza la palabra rogar. Un soldado, un centurión romano, podría ordenar a cualquier judío, ordenar porque estaban bajo su dominio. Había también una ley en la que si un soldado o un ciudadano romano en general te pedía que le llevaras cargando sus cosas, tenías la obligación, por ser conquistado, de llevarla cierta cantidad de kilómetros, por obligación. O sea, no era opcional. Entonces cualquier romano podía pasar y decirte, llévame esto, y tenías que ir, o sea, no importando las cosas que tú estuvieras haciendo. Ahora, el romano, el centurión tenía este derecho, tenía el derecho de matar a su esclavo, pero vemos que él está actuando de una manera totalmente diferente. Una persona que muestra amor, una persona que no ordena, sino ruega, y vemos cosas interesantes, ¿no? Después, en el versículo 3, dice que rogándole que viniese y sanase a su siervo. Versículo 4, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, es decir, con insistencia, diciéndole, es digno que le concedas esto. Entonces,
vemos que no únicamente era pues una onda como del centurión romano, sino que las personas dentro de la comunidad, incluso estas personas judías, lo consideraban alguien digno de ser tomado en cuenta por las cosas que había hecho, y aquí nos las describe. Porque ama a nuestra nación, versículo 5, y nos edificó una sinagoga. Entonces vemos que este centurión era una persona pues que mostraba amor, una persona que mostraba compasión, una persona que entendía que de alguna forma, a lo mejor no completamente, pero de alguna forma que a Jesucristo no se le podía mandar, sino rogarle. Y también nos describe que en su vida, en su haber, tenía ciertos favores para con el pueblo judío, como amar a la nación judía y haberles construido una sinagoga, que era como ellos llamaban a las construcciones donde ellos se reunían. Entonces Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Y aquí encontramos cosas que espero que notes que son sumamente interesantes. Primero, los judíos en el versículo 4 dicen: Él es digno de que le concedas esto. Pero cuando Él se describe a sí mismo, Él dice: no soy digno de que entres bajo mi techo. Y después en el versículo 7 incluso aún dice: y ni aún me tuve por digno de venir a ti, es decir, de presentarse delante de Jesucristo. Pero entiende algo: di la palabra y mi siervo será sano. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? Y eso es algo muy interesante para el día de hoy. Recuerda, y vuelvo a repetir, según la ley judía, no la ley de Dios, un judío no podía entrar en casa de una persona que no fuera judía, es decir, un gentil. Lo consideraban algo que los contaminaba. Vuelvo a repetir, la ley judía, no la ley de Dios. Entonces, quiero que notes también, por ejemplo, aquí el respeto que el soldado, el centurión romano está mostrando hacia Jesucristo, no exigiendo, y aparte, a pesar de que rogaba, no obligándolo, no comprometiéndolo a hacer algo que ante los ojos del centurión romano y del demás pueblo, pues iba a comprometer o a dañar de alguna forma a Jesucristo. Y vemos cómo el amor o el respeto o el bien actuar de este hombre, incluso a pesar de tener una necesidad, seguía pues siendo mostrado hacia los demás, ¿no? Y qué raro es el día de hoy encontrar esto, porque el día de hoy, cuando alguien tiene una necesidad, pues muchas veces toma acciones o decisiones que, a pesar de que ofendan o a pesar de que dañen a los demás, no importa porque yo tengo una necesidad, ¿no? Y vemos ese orgullo característico de nuestras sociedades el día de hoy. Vemos individuos totalmente egoístas, cuyo pues, único propósito es la autosatisfacción, no importando que los demás sean dañados en mi búsqueda de la felicidad o en mi búsqueda del bien o en mi búsqueda de la sanidad, ¿no? Aquí vemos, vuelvo a repetir, a este centurión teniendo la necesidad de que su siervo fuera sanado, y aún así no pidió que Jesucristo comprometiera su testimonio delante de los demás judíos entrando a su casa, sino que respetó incluso las leyes bajo las cuales él no estaba pues obligado a cumplir, ¿no? Y vemos algo interesante para nosotros el día de hoy, cómo nosotros y Jesucristo reconoce estas actitudes en el centurión, pero tenemos que ver si esto es algo que hay en nosotros. La palabra de Dios nos invita, nos llama a que pensemos en los demás, a que no tengamos un concepto más alto de nosotros que el que deberíamos de tener, el que amemos a los demás, que hagamos bien a los demás. Y vuelvo a repetir, definitivamente esto choca
contra muchas de las enseñanzas que nosotros escuchamos el día de hoy, explícitas o implícitas, en las que el que importa es únicamente yo y los demás pues que se rasquen con sus propias uñas, ¿no? Pero vemos cómo Jesucristo enseñó lo contrario. Ahora, podríamos decir que esto es algo común entre las personas que no conocen o no quieren tener una relación con Dios, pero es triste aún más ver esta misma actitud dentro de aquellos que dicen conocer a Dios, y esto es totalmente pues, aberrante, que entre nosotros que decimos conocer a Dios haya una actitud en la que pasemos por encima de los demás, con tal de nosotros estar bien, estar satisfechos, estar felices, estar plenos. Y esto es algo con lo que nosotros deberíamos de tener cuidado, porque básicamente son de las cosas que pues practicamos el día de hoy, ¿no? Mi autoestima, mi satisfacción, mis derechos, mi plenitud, mis planes, a costa de lo que sea. Hemos olvidado hacer sociedad, hemos olvidado el amor a los demás, hemos olvidado la consideración. Y aunque nos llenamos como sociedades la boca con estas palabras tolerancia y respeto, es algo que no existe el día de hoy en ninguna de las posiciones, ¿no? Y necesitamos aprender, primeramente como creyentes, como personas que decimos seguir a Cristo, que necesitamos considerar y estimar a los demás importantes, y a los demás y amar a los demás como Cristo mismo nos los pidió. Siguiente cosa que quiero que notemos aquí es que esta persona, a pesar de tener muy buenas obras y de tener una fe, voy a terminar de leer y ahorita andamos en esto. Vamos a continuar leyendo. Vuelvo a leer el versículo 7. Dice, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él. Y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Un hombre con fe, un hombre con obras, un hombre con respeto y un hombre con humildad. Y vemos cómo Jesucristo reconoce todo esto. Continuamos hablando de este tema regresando de una pausa. No le cambies. Ya estamos de vuelta. Qué bueno que continúan con nosotros. Estamos leyendo el capítulo 7 del libro de Lucas, verso a verso. Y estamos ahorita leyendo la primera porción del versículo 1 al versículo 10. Leíamos antes del corte acerca de este centurión romano. Y estábamos hablando de las características que mostraba. Era un hombre de fe, porque incluso Jesucristo se maravilla de la fe. Dice que era un hombre de la fe que no existía en Israel. Vemos que es un hombre con obras, un hombre que su fe iba acompañada de obras, había hecho buenas cosas por los demás. Amaba a la nación de Israel, les había construido una sinagoga, actuaba de una manera diferente, responsable, respetuosa. Entonces era un buen hombre y no solamente a la vista de sus familiares, sino a la vista de los demás. Ahora, nosotros podemos ver aquí, y esto es algo bien interesante, cómo su fe no estaba en conflicto con su humildad. A pesar de ser un hombre que por su fe, por su posición en el ejército, por su posición en la comunidad, nunca le dio órdenes a Jesucristo, nunca, o sea, por lo menos en el relato que tenemos aquí, no trató mal a su siervo. Y esto es algo que haríamos bien en ver dentro de las congregaciones. Tristemente el día de hoy vemos más creciente esta tendencia, ¿no? De hombres o mujeres que piensan tener un poco de fe y ya se sienten por encima de los demás, ¿no? Estos llamados
bueno, estas personas que se llaman a sí mismos siervos de Dios eh, y que han perdido el suelo, que se sirven de los demás, que toman de los demás y vemos una actitud totalmente reprobable, ¿no? Nosotros veíamos que Cristo mismo lo explicaba y lo modeló para cada uno de nosotros, que el que quiera ser el mayor entre vosotros tiene que ser el que sirva más. Y tristemente, como les decía, vemos una tendencia contraria a esta enseñanza el día de hoy. Vemos a personas sintiéndose más que los demás y sirviéndose más de los demás. Y vemos cómo su fe no está en conflicto con su humildad. Y vemos también que su humildad no estaba en conflicto tampoco, pues con su obediencia, con su entendimiento de quién era Dios, ¿no? Entonces, es algo pues confrontante lo que podemos ver aquí, cómo podemos ser personas de fe y esto no debería delimitar nuestra humildad y cómo podemos ser personas humildes y aún así reconocer que Dios puede hacer algo por nosotros. Quiero que puedan notar esto aquí también, que cuando nosotros leemos acerca de este centurión, cuando se habla acerca de su fe, él entiende, y quiero volver a leerlo en el versículo 8, dice, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mí siervo haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía. Lo que les comentaba era esto, él entendió la autoridad espiritual de Cristo y que esta autoridad espiritual no estaba sujeta a vanas prácticas comunes en la época y comunes en nuestra época. ¿A qué me refiero con esto? A mí como pastor me ha pasado en varias ocasiones, ¿no? Que hay personas que me piden, pastor, ore por esto, ore por otro, y eso está bien, no hay ningún problema en esto. El problema es cuando he notado en hermanos que llegan a tener la percepción de que si no ora el pastor, las cosas no suceden. Y eso es totalmente erróneo, ¿no? Porque nuestra relación con Cristo es directa y el mismo poder que obró en los profetas, que obra en un pastor y obra en todos los creyentes, porque es el mismo espíritu. Nosotros cuando leemos el libro de Corintios, habla acerca de los dones, de los ministerios y las operaciones, y cuando dice operaciones se refiere a estos eventos milagrosos, eventos milagrosos que Dios realiza, ¿no? Y cada vez que describe dice por el mismo espíritu, cuando dice ministerios por el mismo espíritu, cuando habla acerca de dones dice por el mismo espíritu. Eso quiere decir que es el mismo Dios y el mismo Espíritu Santo actuando en cada uno de nosotros. Y te decía esto, o sea, Dios no está sujeto, Cristo no está sujeto a estas vanas prácticas que a veces tenemos, ¿no? La palabra de Dios nos dice, ¿no? Que si alguien está enfermo, que llamen a los ancianos, que unjan al enfermo con aceite y que la oración puede sanarlo, ¿no? Ahora, esto es una forma en la que Dios nos describió cómo poner que nuestra fe actuara que existiera este punto de actuación, ¿no? Definitivamente, ni el aceite ni los ancianos son siempre requeridos. No quiere decir que no obedezcamos a la palabra, ¿no? Eso es lo que nos enseña la palabra. Pero también nosotros vemos que Cristo, cuando oraba, cuando sanaba a las personas, cada acto de sanidad tenía algo en particular y difería mucho de los anteriores, ¿no? Con esto quiero llegar al punto en el que quiero aclarar que Cristo o que el poder de Dios no se limita a que cuando nosotros oremos lo hagamos parados, sentados o hincados, o que, o que o que Dios se limite a porque impongamos las manos o no impongamos las manos, o porque el aceite sea de olivo o sea de maíz o X, ¿no? Lo que quiero oír es que es el Espíritu Santo actuando a través de la oración, actuando de la imposición de manos, a través del aceite, a través de una oración sencilla, una oración elocuente. Y el común es el Espíritu Santo
y un acto de fe en el que nosotros creemos que Dios puede hacer las cosas. Y es interesante, y ahorita vamos a hablar de esto más adelante en este mismo capítulo, cómo a veces ni siquiera nuestra propia fe es una limitación para Dios. Dios actúa incluso cuando no hay una mención de fe de aquellos que les es dada la sanidad o el milagro. Y es importante nosotros notar esto, que Dios sigue siendo Dios, no importando las circunstancias. Entonces Jesucristo ve a este hombre, se maravilla de su fe, y aquí interesantemente nunca, por lo menos en esta porción, pronuncia una palabra diciendo o hablando de la sanidad del siervo, y aún así sana. Cristo ni siquiera tuvo que decirlo, con solo pensarlo, este hombre fue sano. Entonces vemos a Cristo sanando a este hombre y este hombre creyendo en el poder de Cristo Jesús. Versículo 11 dice, aconteció después que iba a la ciudad que se llamaba Naín. Y el lugar donde esta ciudad está ubicada, el día de hoy se ubica en las colinas de Jezreel, más o menos a unos 9 kilómetros de Nazaret. Y ahí iba Jesucristo con él, muchos de sus discípulos y una gran multitud. Entonces vemos constantemente a esta multitud siguiendo a Jesucristo. ¿No se te hace interesante? Porque tú vas a encontrar en varios capítulos de los evangelios a grandes multitudes siguiendo a Jesucristo. ¿Dónde estaban todas estas multitudes cuando fue juzgado Jesucristo? Cuando muchos gritaban, crucifícanle. ¿Dónde estaban estas multitudes cuando Cristo estaba siendo crucificado? ¿Dónde estaban? Y esto nos muestra una actitud interesante del ser humano. Nosotros podemos ver en otros capítulos cuando hay sanidades, cuando hay alimentaciones, vemos que lo que a muchos de ellos les llamaba la atención o el porqué de seguir a Cristo era por lo que podían obtener de Él, por ver las señales, por comer la comida, pero no buscaban sinceramente a Cristo. De esos seguidores, en muchos tiempos se limitó únicamente a 12, y de esos 12, en el momento crítico se limitó a cuando más 2. Del que nos dice que estuvo en la crucifixión era de Juan, ¿no? Y es lamentable ver pues esta condición en el ser humano, y me gustaría que el día de hoy pudieras preguntarte acerca de tu relación con Dios. ¿Cuál es la motivación detrás de esta relación? ¿O hay una verdadera relación con Cristo? ¿O simplemente eres un simpatizante, ¿no? Como muchos de ellos lo eran. Porque si eres simpatizante, eso no es ser un discípulo y definitivamente no es ser un hijo de Dios. El libro de Juan, primera de Juan, nos confronta diciendo mucho acerca de si me aman, si dicen que me conocen, si dicen que han pasado de muerte a vida, y hay ciertos requisitos o ciertas cosas que dice que debería haber en nuestras vidas, ¿no? Entonces, bueno, Jesucristo va camino a Naín y muchos discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaba a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente en la ciudad. Entonces va entrando toda esta multitud, Jesucristo, y lo primero que se encuentran es una procesión fúnebre en la que llevaban a enterrar a un muchacho. Este entierro era particular, era pues doloroso, porque esta mujer era viuda, es decir, no había posibilidad de que ella pudiera tener pues más hijos porque no tenía esposo. Y por otra parte era su único hijo. Eso quiere decir que en ese momento se estaba quedando completamente sola. No había nadie, no había familia, ¿no?, con ella. Y ponía a esta viuda en una posición pues bastante delicada, bastante dolorosa. Y entonces Jesucristo entra junto con toda la multitud y dice
nos habla que Jesucristo sintió compasión por ella y le dijo, no llores. Esta palabra es una palabra hermosa, la palabra compasión. Cuando nosotros leemos en el idioma griego, la palabra compasión hace referencia a cuando se te mueven todas las vísceras, los intestinos, ¿no? Ese vuelco incluso en el corazón, ese remover de todo lo que tienes dentro. Y eso es lo que experimentó Jesucristo por esta mujer. Vamos a continuar hablando de esto después de la pausa, no le cambies. Qué bueno que continúan con nosotros. Estamos leyendo el capítulo 7 del libro de San Lucas y estamos en el versículo ya 13 y estamos iniciando este relato en el que Jesucristo entra a una comunidad llamada Naín, y ahí cuando entra junto con todos sus discípulos y una gran multitud que le seguía, se encuentran a una mujer que lleva a su hijo a enterrarlo, su único hijo. Ella era viuda, y dice que cuando entra Jesucristo al verla sintió compasión. Y les decía antes del corte que esta palabra, el griego, el original, la palabra es planninsomai. Esta palabra hace referencia a un vuelco en las entrañas, a sentir que las entrañas se remueven, ¿no? Todo lo que tenemos dentro. Y no sé si tú alguna vez has experimentado esa sensación, ¿no? Cuando sientes como algo que dentro de ti se mueve, y es hermoso poder ver que tenemos a un Señor Jesucristo que se puede compadecer de nosotros, no a uno indiferente como esta concepción grecorromana de la deidad. Era chocante para los romanos, para los griegos, entender esto, ¿no? Y tristemente hemos heredado un poco de esta concepción en la que los dioses estaban en un lugar alejado, indiferentes al dolor del ser humano. Incluso a veces era mejor que no se acercaran porque causaban problemas aquí, ¿no? Entonces, cuando Jesucristo se presenta y cuando el Evangelio se presenta, es un choque cultural, porque vemos a un Cristo, un Dios totalmente interesado por la humanidad, deseando resolver nuestro problema de origen, que es el pecado, y reconciliarnos con Él, ¿no? Vemos a un Señor, un Dios que puede sentir esta compasión por nosotros. Entonces, Cristo experimenta compasión por ella y le dice, no llores. Ahora, en esa época, no solamente en esa cultura, en muchas otras había esta costumbre, se contrataban algo que se llamaban las plañideras o plañideros, que eran personas que lloraban, eran personas profesionales, se dedicaban a llorar en los funerales, ¿no? Entonces, junto con la procesión de familiares, pues acompañaban estas personas que gritaban y lloraban, iban algunos de ellos tocando música, para poder expresar el dolor que había en la familia. Entonces, el hecho de que Jesús le diga no llores es bastante curioso, ¿no? Porque eso era lo que se acostumbraba, o sea, llorar y llorar en serio. Había gente profesional para llorar, para mostrar el dolor. Pero Jesucristo le dice, no llores. Ahora, quiero que notes que la Biblia nos dice que Él sintió compasión por ella, no por el muchacho muerto. Y no quiere decir que Jesucristo no lo quisiera o algo así. A lo que quiero ir es que cuando nosotros morimos en Cristo Jesús, y si Dios hiciera este milagro de levantarnos de la muerte o de revivirnos, el acto de compasión o de misericordia no sería tanto para nosotros, sino para los familiares. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la seguridad de que cuando nosotros que estamos en Cristo Jesús morimos, vamos a la presencia del Padre. Entonces, viendo desde esa perspectiva, es mucho mejor
morir porque estamos en la presencia del Padre. Y dice la Biblia que cuando estemos delante de Él, ya no habrá más dolor, más enfermedad, más lágrimas, más tristeza, porque estaremos frente a Él, ¿no? Entonces, la promesa que tenemos, el lugar a donde vamos es mucho mejor. Incluso en los Salmos nos dice que para Dios es hermosa la muerte o valiosa la muerte de los santos. Hablando porque Dios quiere que estemos con Él, porque sabe que eso es lo mejor y es una posición o una experiencia de plenitud completa, contrastándola con esta vida, ¿no? Entonces, cuando Dios la ve, tiene compasión por ella porque veía su dolor y la posición en la que había quedado, ¿no? Si tú el día de hoy quieres tener esta tranquilidad y seguridad de que cuando tú mueras irás a un lugar en el que no habrá dolor, en el que habrá tranquilidad, lo que necesitas es arrepentirte primero de tus pecados y reconocer que necesitas a Dios, no para ir al cielo, necesitas a Dios porque tu vida es corrupta y tiene pecado y se lo debes a Dios. Eso es algo importante porque a veces nos hemos acostumbrado a decir a la gente, ándale, acepta a Jesús, para que vayas al cielo. Pues, ¿quién no va a querer así? Pero el chiste, lo contrastante aquí es el poder enfrentar a las personas a la realidad, que estamos en una deuda eterna y que por nuestros medios no podríamos saciarla. Necesitamos a Cristo Jesús. Y Dios en su gracia, parte de perdonarnos, nos da entrada a la eternidad en su presencia, ¿no? Entonces vemos que esta mujer estaba triste, todos los demás, y que el Señor la vio y sintió compasión de ella. Y sabes, el día de hoy nuestro Dios, Cristo Jesús, siente esa misma compasión y tenemos a un intercesor, un intermediario. Dice la palabra en el libro de Hebreos que Jesucristo intercede por nosotros constantemente. Y eso es algo hermoso. Dice, y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Ahora, ¿por qué se detuvieron? Porque lo primero y más sorprendente antes de la sanidad, o más bien pues que lo resucitara, era que Jesús hubiera tocado el féretro. Al igual que en el relato pasado del versículo 1 al 10, que no era común, o sea, era como algo terrible para los judíos entrar en casa de una persona gentil y más de un romano, también, según la ley ceremonial judía, ellos se contaminaban al tocar un muerto. Entonces, que un rabino, un maestro, tocara un féretro era así como casi para rasgarse las vestiduras, porque eso lo iba a poner en una posición en la que no podría entrar al templo, ¿no? Y estaba contaminado ceremonialmente. Era algo que ningún rabino de ninguna forma haría, pero Jesús vemos que hace algo contrario a la costumbre humana, ¿no? En el primer relato iba a entrar a la casa de un romano y aquí en el segundo no tuvo ningún problema en tocar un féretro. Ahora, eso se vuelve como interesante, ¿no? Y cómico. Si alguien le reclamara a Jesús, oye, no puedes entrar al templo porque tocaste un muerto, él podría decir, bueno, y dime dónde está el muerto, porque hasta donde Dios está vivo, ¿no? Eso hubiera sido, bueno, bastante interesante que sucediera. Pero bueno, Jesucristo toca el féretro y los que lo llevaban se detuvieron, se han de haber sorprendido. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Y sabes, esto es una imagen de lo que sucede en el ámbito espiritual cuando alguna persona, estando muerta en sus pecados y sus delitos, así como dice la palabra, somos traídos de las tinieblas a su luz admirable por el conocimiento de su palabra. Dice la palabra que se hace fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente y pasamos de esta condición, de estar en un féretro, muertos en nuestros pecados de una manera espiritual,
a la vida en Cristo Jesús. ¿Sabes? Esto es algo que Cristo sigue haciendo por ti y por mí. Resucita, levanta, transforma muertos espirituales y les da nueva vida en Él. A Cristo no lo derrotó la muerte, a Él no lo venció la muerte. Y sabes, sigue siendo una verdad el día de hoy. Jesucristo promete en la Biblia que aunque estemos muertos, viviremos a los que creemos en Él. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a que no importando las circunstancias que estemos viviendo, cuando creemos en Él tenemos vida eterna en Él. La promesa de una vida después de la muerte. Dice, versículo 16, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y podemos ver cómo estos actos, tanto el primero del versículo 1 al 10 con el soldado, como lo que producían era que Dios fuera glorificado. Qué importante es que las cosas que nosotros hagamos como creyentes, como personas que decimos conocer a Dios, siempre glorifiquen a Dios y no a una iglesia y no a una persona. El día de hoy con tristeza puedes ver en muchos lugares, tristemente en algunas congregaciones, a hombres llenos de soberbia, a mujeres llenos de soberbia, atribuyéndose algo que no es de ellos, algo que es únicamente de Dios. Y en todas las esferas, hablo de pastores, hablo de apóstoles, hablo de hasta músicos, ¿no? Que se llenan de soberbia por música que no proviene de ellos, por letras que no son de ellos, son de Dios y deberíamos de entender como iglesia que dónde está el lugar para que quepa el orgullo propio cuando todo lo que tenemos lo hemos recibido. Haríamos bien como congregaciones, como iglesia en general, entender que si algo bueno hay en nosotros, es por el favor y misericordia de Cristo Jesús. También hay momentos en el que el creyente se jacta y se cree ya diferente que todos los demás, no recordando que todos Dios nos rescató de lo vil y menospreciado. Vamos a otro corte y volvemos. Muchas gracias por continuar con nosotros, queridos amigos, amigas. Estamos estudiando el libro de Lucas, estamos en el capítulo 7 y estamos llegando al versículo número 18. Dice así, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. ¿De qué cosas? Bueno, de todo lo que hemos estado viniendo leyendo, de las sanidades, incluso de cómo este muchacho había revivido, todas estas cosas, ¿no? Las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron a Juan el Bautista, nos ha enviado a ti para Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntar, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Entonces, si no lo recuerdas, te lo voy a recordar. Juan el Bautista era primo de Jesús, pero Juan el Bautista tenía un ministerio muy particular y él lo dice que él había venido a preparar el camino del Señor. Él había sido enviado para hablar al pueblo de Israel que venía el Mesías. Y en la profecía que está escrita acerca de él, que se cumplió en Juan el Bautista, hablaba que había de venir el primero y que juntamente o después de él vendría
el Mesías. Jesucristo, cuando entra al agua para bautizarse, Juan lo señala y le dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Juan había identificado claramente a Jesucristo como el Mesías. Pero sorprendentemente, cuando llegamos a esta parte, al escuchar todo lo que está sucediendo, Juan envía a 2 de sus discípulos y le pregunta a Jesús: oye, ¿si eres tú el Mesías o va a venir otro? No sé, y la pregunta para nosotros es: ¿por qué Juan tendría la duda, ¿no? O sea, ¿por qué Juan llegaría al punto de preguntarse si Jesús era el Mesías o no? Ahora, cuando nosotros leemos esta misma historia, pero en otros evangelios, específicamente podemos leer esto en el libro de Mateo, en el capítulo 11, encontramos que algo de lo que estaba sucediendo en la vida de Juan es que él estaba en ese momento en la cárcel. Entonces se vuelve como complicado a lo mejor para un hombre de fe, un hombre que hablaba, de repente estar en la cárcel y pasar tiempo ahí y preguntarte: bueno, ¿por qué me está sucediendo esto? Si yo fui mandado por Dios y yo hablé acerca del Mesías, no sé por qué todo esto choca, ¿no?, con mi vida. Incluso nosotros podemos ver un error constante en el pensamiento de los discípulos, ¿no? Como ellos pensaban que el ministerio de Jesucristo se limitaba a lo físico. Muchos de ellos pensaban o esperaban que Jesucristo los liberara de los romanos, ¿no? Lo vemos en la petición de la mamá de Jacobo y Juan, ellos pensando constantemente en lo físico. Incluso podemos notar un tinte de esto en la pregunta de Juan, ¿no? Él esperando que todo esto se acabara, ¿no? La conquista romana. Pero no habían entendido que el propósito de Jesucristo era mayor que una nación. Era el redimir a todo el mundo de sus pecados y trascendía a la eternidad reconciliándonos con el Padre, ¿no? Y así podemos vernos el día de hoy, ¿no? Creyendo en Jesús cuando todo está bien, cuando todo funciona, cuando todo marcha bien, pero apenas hay algo que toca nuestra vida, una fibra sensible, y decimos: ¿por qué Dios? ¿Realmente estará Dios aquí? ¿Ya estará enojado Dios conmigo? ¿Dios me amará? ¿No me amará? Y vienen todas estas preguntas, ¿no? Como Juan estaba preguntándose. Y Jesucristo le contesta de una manera, y quiero leerlo y después acabar con el libro de Pedro. Jesucristo le dice, versículo 22, le dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres os es anunciado el evangelio. Bienaventurado aquel que no halle tropiezo en mí. Jesucristo le responde con la Biblia y está diciéndole: no veas tu condición o lo que tú estás viviendo. ¿Quieres saber la respuesta si soy yo el Mesías? Ve mis actos, ve que lo que yo estoy haciendo está cumpliendo la palabra. Isaías 61, que es una profecía grande acerca del Mesías, habla acerca de la sanidad de ciegos, de los pobres que escuchan el Evangelio. En Isaías 35 nos habla acerca de los cojos que son sanados, también de los sordos que son sanados, en la persona del Mesías. En Isaías 26 nos habla acerca de la resurrección de los muertos. En otras palabras, estaba diciendo a Juan el Bautista: ¿quieres saber si soy el Mesías o no? No te guíes únicamente por lo que experimentas, sino porque la palabra sea cumplida, por lo que está escrito. Esa es la verdadera señal, ¿no? Que la palabra sea tu regla. Ahora, cuando nosotros vemos el día de hoy las circunstancias que pasan, podríamos llegar a preguntarnos: bueno, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué estoy viviendo esto, no? Y yo he visto pues con tristeza y ese sentimiento medio agridulce, ¿no? Durante esta época de la pandemia, he visto partir a varios amados pastores, amigos míos, por el virus, ¿no? Han muerto, ¿no? Y algunos se preguntan: ¿pero por qué se mueren los pastores? Y la pregunta es, bueno, más bien la respuesta: ¿por qué no? Estamos en manos de Dios y es mucho mejor estar delante de su presencia. Algo similar pasaba en el tiempo de Pedro, cuando Pedro escribe su primera carta.
Y en la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, en el versículo 12, Pedro dice algo así: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si cosa extraña os aconteciese. Más bien, gócense por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y Pedro les dice: oigan, no se sorprendan, estas cosas son parte de la vida. Y el día de hoy tenemos también que entender nosotros que estas cosas son cosas normales, hay cosas propias de la vida, ¿no? Te tropiezas, te caes, pues duele. Se te entierra una espina, pues se te hincha un poquito el lugar donde o sea, son cosas normales, ¿no? Y la muerte, la enfermedad es parte de esta vida. Y en algunos casos, aquí mismo Pedro lo explica. Si tú quieres leer un poco más de esto, puedes leer, y si quieres saber un poco más, puedes mandar un mensajito terminando el programa. Pedro dice y habla de dos causas de enfermedad o de problemas. Una es por causa del Evangelio, es decir, que cuando tú estás actuando bien y sirviendo al Señor, va a haber cierta posición espiritual, y dice que te goces, que el gozo está en que todas las cosas que Dios prometió se cumplen, que Él está por ti, que Él está contigo, y que en tu debilidad su poder se perfecciona. Pero también hay una causa, que es por causa de nuestro pecado, o por ser malhechores, o por ser entrometidos. Y bueno, pues ahí, como decían, pues hay que estar firmes y aguantar nuestras propias consecuencias, ¿no? Pero teniendo este entendimiento que si son nuestras consecuencias, bueno, adelante, ¿no? Y si es por causa de Cristo, Dios se muestra con poder en medio de nuestra debilidad. Entonces, necesitamos saber en estas dos circunstancias que leíamos que Dios tiene control sobre nuestras vidas, y Él puede sanar, incluso Él puede traer a la vida si Él quiere, pero Él sigue siendo Dios, y Él dará lo mejor a cada uno según sus planes y según sus propósitos. Hablando del revivir, ¿no? Vemos que revivió a esta persona, pero ¿por qué no revivió a otros, ¿no? Por ejemplo, a Esteban, que era un hombre con mucha palabra. Bueno, era mejor que Esteban estuviera en presencia de Dios, y era mejor que este joven reviviera para estar con su madre. Dios tiene planes perfectos, y nosotros necesitamos aprender a confiar en ellos. Como te decía, si quieres tener una plática más profunda acerca de esto, puedes contactarme a través de un mensaje en nuestras redes sociales, en Facebook, Calvary con V e Y, Calvary Chapel Puebla. Y también puedes contactarnos a través de www.calvarychapelpuebla.com. Me dio mucho gusto poder estar contigo, y nos vemos el próximo viernes a las 5 de la tarde estudiando verso a verso el capítulo 8 del libro de Lucas. Nos vemos.